Bienvenidos a Gimúnicas. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Nos acompañan tres personas muy destacadas, tres hondureños muy destacados. Tenemos el placer de contar y el gran privilegio de contar con el doctor Ramón Jeffrey Maradiaga. El doctor Jeffrey es docente de la Universidad Católica de Honduras y también es uno de los revisores de uno de los libros más importantes y referentes del mundo en medicina interna. El doctor es médico internista y tiene múltiples publicaciones científicas. Así que es un honor poder contar con usted, doctor Jeffrey. ¿Cómo se encuentra hoy? Muchas gracias, Héctor. Es un placer poder acompañar al presente de la universidad y al futuro de investigación en el país con Esther y Olman. Bueno, entre los tres son el presente y el futuro. Y es un placer poder acompañarlos el día de hoy y compartir con ustedes. Perfecto, muchas gracias, doctor. También nos acompaña Esther Pinel. Esther es estudiante de medicina de la Universidad Católica de Honduras. Actualmente está cursando su 5º año. Es también alguien que está muy activa en múltiples proyectos en academia. Tiene ya algunas publicaciones, una de ellas de las cuales vamos a discutir el día de hoy. Es también miembro del Grupo de Investigación Médica de la Universidad Católica de Honduras y también es miembro de AIMED, una asociación de médicos, de estudiantes de medicina en UNICA. Y bueno, es un honor también contar con ella por todo el impulso que está teniendo a la investigación científica desde el pregrado, que es justo el tema que vamos a conversar de hoy. ¿Cómo te encuentras, Esther? Hola, mucho gusto. No, encantada de estar aquí, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Y finalmente tenemos a Olman Gradis. Él es médico en servicio social. Hace poco ya logró pasar esa etapa de internado. Ya sudó bastante, entonces ahora está en servicio social. Olman Gradis es una persona también que está sumamente activa en la academia y en la investigación en Honduras, es miembro de Gimúnica, el Grupo de Investigación Médica de la Universidad Católica de Honduras, y también es editor de la revista Ciencias Forenses de Honduras. También tiene múltiples publicaciones científicas que los invitamos a buscarlo en las plataformas del doctor Olman Gradis, que son muy interesantes también. ¿Cómo te encuentras hoy, Olman? Bueno, aquí, doctor, encantado de estar aquí con todos ustedes, poder compartir estas experiencias que hemos pasado juntos y aquí queriendo inspirar a otros médicos de servicio social o médicos de pregrado para que puedan hacer sus investigaciones científicas y puedan obtener todos los beneficios que trae consigo el investigar, el publicar y demás. Excelente. Bueno, para ponerlos en contexto, esta semana los doctores publicaron un artículo que lleva por título Importancia y desafío de la investigación científica médica en el pregrado. Lo publicaron en la revista Ciencias Biomédicas, que es una revista colombiana, y los autores son Olman Gradis, Carlos Alberto González, Carlos Roberto Puerto Sanabria, el doctor Ramón Jeffrey Maradiaga, Brian Martínez y Esther Pinel. Y de ellos nos acompañan hoy Esther, Olman y el doctor Jeffrey. Ahora bien, bueno, el tema es súper importante. Estamos hablando de cómo es un artículo de reflexión que nos lleva a pensar primero la importancia de la investigación científica en nuestro país, específicamente en pregrado, y bueno, y ellos hacen una introducción de cómo se encuentra el contexto de los retos que se enfrentan a las publicaciones científicas, al desarrollo de la ciencia en Honduras a nivel de pregrado, y también no solo se quedan ahí, sino que hacen recomendaciones, algunas de las cuales vamos a conversar el día de hoy. Entonces, para iniciar, quisiera, bueno, preguntarle a Olman, y bueno, lo vamos a pasar a ver las perspectivas de Esther y del doctor Jeffrey también,
Me gustaría iniciar con Olman para preguntarle, siendo que él es el primer autor también en la publicación, preguntarle de dónde surgió esta iniciativa de poder hacer este análisis de la situación actual en Honduras en referente a investigación científica y bueno, que se aplica a muchos lugares de Latinoamérica también. ¿Qué fue lo que los motivó a comenzar a hacer esta reflexión y a dar estas recomendaciones? Bueno, doctor, déjeme contarle de que uno desde el pregrado, con el afán de publicar, de salir del país, de marcar la diferencia, entonces uno ha buscado docentes guías que lo puedan orientar en el proceso de investigación. Resulta que es bien difícil porque hay muchas personas que pasan muy atareadas con su demanda académica o laboral. Hay personas que son egoístas con el conocimiento y realmente que no tiene, hay personas que no tienen la pasión, la vocación para enseñar. Resulta bien curioso de que hay personas que saben investigar, pero que no saben transmitir esos conocimientos. Entonces el investigar se vuelve un tema árido. Entonces empezamos a ver conceptos Claro. y vuelve cansado. Entonces nos sentamos con el equipo de investigación y definimos que, bueno, sería interesante hacer un artículo de reflexión en el que vayamos creando conciencia del por qué es importante investigar en pregrado y cuáles son los recursos que disponemos nosotros como estudiantes, qué podemos hacer para poder publicar y no perecer en el intento. Entonces, comento porque parte de todo mi pregrado me dediqué más en aprender conceptos que en publicar. Luego tuve la inspiración de mis maestros y bueno, me dijeron, publica o perece. Entonces, aprendí haciendo y nos hemos dado la oportunidad, gracias a ellos, a publicar varios artículos. Y así. Entonces, Sí. así nació la inspiración para realizar el manuscrito. Y bueno, déjenme decirles que uno de los pioneros principales en la investigación en la Universidad Católica de Honduras es el doctor Jeffrey Maradiaga, quien él desde pequeños nos ha ido apadrinando, nos va enseñando cada detallito, cómo se hace tal cosa. Cuestión de que no es, todo el mundo tiene esa vocación o esa disposición de tiempo para enseñar. Oye, es muy interesante lo que mencionas, de que muchas veces a la hora de que el estudiante de medicina o el estudiante de pregrado de cualquier carrera se afronta a la primera vez que le cuentan sobre investigación científica, todo es información, dato, teoría de esto y esto, pero no se ve materializado en algún proyecto en específico que pudiera abrir la mente a ver que la teoría a veces, o sea, son los instrumentos y las herramientas, pero que la pasión está más allá de eso. Entonces, me parece muy interesante lo que mencionas. Esther, ¿cuál ha sido cuál fue tu motivación para iniciar a colaborar en este artículo de reflexión? Bueno, a mí lo que más me motivó, pues miramos que hay pocas personas que están interesadas en investigar. Lastimosamente, pues nuestro país carece en ese ámbito. Si nosotros tratamos de buscar como datos epidemiológicos que estén relacionados con cualquier tema, no encontramos datos a nivel nacional y si los encontramos estos ya tienen más de 10 años. Entonces hay una indiferencia o desinterés hacia la investigación o se considera algo tedioso o complicado. Entonces ese era nuestro objetivo, pues describir la importancia de la investigación científica a nivel de pregrado y también proporcionar las opciones para poder resolver este problema. Es para aquellas personas que estén interesadas en investigar y que quizás por recursos o porque no conocen muy bien del tema, no lo hacen. Pero, o sea, no se tienen que preocupar porque todos hemos estado ahí y esto es un proceso de aprendizaje. Sí, ¿y cuál ha sido tu experiencia, Esther, en ese sentido al afrontarse a una persona que ha estado interesada en hacer ciencia en Honduras? ¿Cómo has encontrado tú el ambiente, el ecosistema en ese interés que has tenido por hacer ciencia? Bueno, para empezar, yo empecé queriendo investigar como a mediados del 2020, pero yo no sabía dónde empezar. Yo estaba llevando esas clases de medicina basada en evidencia y iba entendiendo un poco más los conceptos, pero no lo suficiente.
Entonces, con un grupo de amigos nos acercamos a Olman y la verdad que él ha sido una pieza fundamental, importante en todo este proceso, porque él ya es una persona con experiencia, con la que él nos enseñó poco a poco todo lo que era acerca de investigación, muy dedicada también, todo lo relacionado a publicar un artículo científico, desde cómo usar programas de referencias hasta cómo seleccionar la revista perfecta. Entonces, eso, de eso se trata, de una persona le enseña una y la otra la otra y la otra la otra, es algo generacional. Sí, es interesante lo que mencionas porque, o sea, recién escuchamos a Olman diciendo, bueno, el doctor Jeffrey que nos ha impulsado y luego, bueno, lo está diciendo el médico en servicio social y luego la estudiante de 5º año dice, ve, man, tengo a Olman que nos ha impulsado desde pequeños. No, buenísimo, buenísimo. Y doctor Jeffrey, usted bajo su contexto, lo vemos aquí como en la cúspide de la pirámide de inspiración en este artículo en cuanto a la historia de la motivación. ¿Qué lo motivó usted a participar en esta publicación? Bueno, primero fue todo el mérito para Olman y para Esther y los demás autores, que definitivamente se inspiraron en buscar una forma de motivar a los demás. Los felicito porque hasta ahora han progresado bastante, llevan más publicaciones de las cuales yo llevo a la edad que ustedes están en ese momento, eso es bueno. Y la motivación es que la universidad debe no solo transmitir conocimiento, sino que generar. Es parte de los requisitos de la universidad y nosotros como docentes, aparte de transmitir, tenemos que buscar motivar y generar conocimiento. Algunos, como menciona Olman, tienen la facilidad que fácilmente pueden hacer metodología de la investigación, crear esquemas impresionantes, pero el problema está de transmitir. Otros tenemos la facilidad de poder transmitir conocimiento que ya está escrito, como es mi caso, que trato de transmitir el conocimiento que está para que otros lo comprendan y lo puedan utilizar. Para formar investigadores, la gente piensa que se comienza ya cuando está en posgrados o va a sacar alguna subespecialidad y no es así. La investigación comienza desde pregrado. Entonces, entre más pequeño sea la formación, hay mayores posibilidades que salga material de calidad a futuro. O sea, la idea es que todo médico general en un país del primer mundo por lo menos fuera una publicación anual en diferentes revistas. Y no solo eso, sino que una publicación de calidad. Porque el objetivo de la publicación es más que para ver el ego de uno mismo, es transmitir conocimiento. Que ese conocimiento que uno genera le pueda servir a otros, ya sea para su práctica clínica, para sus clases, para experiencias de vida. Entonces la idea pues es ir formando grupos pequeños. Ha sido difícil, ha habido momentos, como dice Olman, que dan ganas de tirar la toalla, pero hay que seguir por los que están más abajo y siempre uno encuentra motivación, así como ustedes se motivan en mí, yo me motivo también, y cuando los veo ustedes que van creciendo. Recuerdo cuando Olman estaba pequeño y me hacía todo tipo de preguntas en la clase, y ahora me alegra la cantidad de trabajo que tiene y cómo ha ido progresando. Eso da gran satisfacción. Y el objetivo pues es formar desde pequeños. A los que les gusta el fútbol, pues la gente piensa que un futbolista profesional comienza cuando ya está grande y comienza desde ligas básicas. En primer mundo, lo que para formar buenos futbolistas comienza desde etapas pequeñas de la vida, y ese es mi objetivo: ser el formador de la liga básica, de investigadores de la universidad, y que a futuro pues sean grandes profesionales como van hasta ahora. Buenísimo. Entonces de repente aquí tenemos a Messi con Olman o a Christian Endler con Esther. Buenísimo. Quiero aplaudirle algo también, doctor Jeffrey, y es el hecho de que inició dándole el crédito a Olman y a Esther por esta publicación. Y quiero aplaudirlo porque pasa en todo el mundo, países desarrollados y en vías de desarrollo, que muchas veces los tutores o los mentores de repente sale algún proyecto y se apropian de todos los créditos, a pesar de que el trabajo es colaborativo. Entonces, quiero aplaudir eso también y de que eso hace ver el amor por lo que está haciendo y el amor por compartir el conocimiento y compartir todos los créditos también, donde hay que dar los créditos. Entonces, le aplaudo bastante eso. Y bueno, hizo algunos comentarios que me parecieron bastante interesantes. Primero, de que no se enfoque tanto en el ego. Y es cierto que
la investigación muchas veces se puede, algunos pudieran hacer investigación solo por el prestigio, por el currículum, y de hecho hay más en la ciencia que solo eso. De hecho, la mayoría de los descubrimientos que se han hecho, que han revolucionado la historia, han sido por personas que han estado sumamente apasionadas por lo que hacen, más allá de qué van a colocar en su currículum o de cómo lo va a ver la sociedad. Incluso algunos han hecho investigaciones que no les han dado ese privilegio en la sociedad, y sin embargo han continuado con ello, como Mendel, por ejemplo, que se murió, nunca supo el impacto que iba a tener su estudio sobre la herencia en genética. Entonces, muy interesante todos sus comentarios. Y bueno, podemos ir ya adentrándonos en el artículo. Este artículo lo vamos a compartir para los que estén interesados en leerlo en detalle y de forma completa. Para los que nos están escuchando desde YouTube, va a estar el link en la descripción, y bueno, las páginas de Facebook también van a estar, en las redes sociales de Gimúnica, de Gimúnicas, y a través de el podcast Spotify, Apple Podcast. Ahí van a estar en las descripciones el link para el artículo para todos los que quieran revisarlo. Pero bueno, hoy tenemos el privilegio y la bendición de contar con las personas que lo escribieron. Así que vamos a tener estamos en primera fila de un artículo científico publicado en la revista Ciencias Biomédicas. Entonces, bueno, pudiéramos comenzar o seguir un poco el formato de su artículo, ¿verdad? Ustedes inician con los antecedentes. Hablan de la importancia de la investigación científica, algo que ya nos han venido mencionando, y bueno, plantean muchos retos que se enfrenta el sistema hondureño y en general el sistema latinoamericano. Entonces, Olman, no sé ¿cuál es el contexto en términos de retos que tú ves junto al equipo de autores en cuanto a implementar o los retos que enfrentan los estudiantes de pregrado de todas las carreras? Ok, en relación a los retos que uno puede, como estudiante presenta, suele ser que por veces tenemos una sobrecarga académica o laboral. Entonces nos atribulamos con el trabajo y sentimos como que no tenemos chance, no tenemos tiempo para poder retroalimentar un poco estos temas o poder invertir ese tiempo en la redacción de algún manuscrito o de alguna capacitación de algún taller en relación a cómo se investiga. Entonces, bueno, ese es un reto. El otro reto que considero que es importante es el desinterés por parte de los estudiantes en cuanto a la investigación científica. No a todo el mundo le gusta, suele ser un tema que es árido, como lo hemos estado comentando. Algunos lo ven como obligación, sin embargo, nosotros que nos vamos adentrando en esto, vamos viendo lo bonito que es las destrezas que vamos adquiriendo, que más adelante lo vamos a comentar y demás. Y sobre todo, básicamente eso sobre la sobrecarga académica, que no todo el mundo tiene el chance o el tiempo para aprender. Y otro reto es, como lo mencionamos anteriormente, tener docentes o personas guías en este camino. Por mi parte, yo tuve la inspiración del doctor Jeffrey Maradiaga. También tuve la inspiración suya. También tuve la inspiración de la doctora Mireya Matamoros, que ella es editora en jefe de la revista de Ciencia Forense de Honduras, que ella me dijo, Olman, aprendamos haciendo. Y así. Entonces, a lo largo de mis primeros 4 años del pregrado, me dediqué más a aprender conceptos. Y ya Sí. cuando hice mi investigación con la doctora, ya
ya me di la oportunidad de publicar, a aprender haciendo y así. Entonces, existen una infinidad de retos. Sin embargo, pieza clave en este proceso son los docentes guías. Perfecto. Ahora le voy a hacer una pregunta al doctor Jeffrey para conocer su perspectiva que plantean sobre lo complejo a veces que es encontrar por el lado de la docencia personas que estén interesadas en transmitir ese conocimiento en la manera adecuada de transmitirlo. También que existan docentes que hagan investigación también, y que muchas veces en Latinoamérica, en nuestros sistemas es complejo de encontrar, porque es una filosofía que se va trabajando. Y bueno, y dentro del artículo mencionan también recomendaciones hacia los docentes, que ya se encuentran en el sistema y que se encuentran con personas que se les acercan, como se le acercó Olman a usted en algún momento a preguntar, hey, yo quiero hacer investigación, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar a ello? Entonces, no sé si nos pudiera decir algunas palabras al respecto sobre qué es lo que plantean, qué recomendaciones le dan a las personas para enfrentarse, específicamente a los docentes, por la perspectiva docente, para poder afrontar esto e impulsar la investigación en los alumnos de pregrado. Bien, como docentes tenemos que tratar de tener tiempo y paciencia para fortalecer la investigación. Todo el mundo se imagina que para hacer investigación hay que tener capacidades arriba de lo normal, ser un genio o algo más. Lo que hay que tener es voluntad y perseverancia para poder lograrlo. Como docentes, el trabajo extra está en la parte de que tratamos de motivar a los estudiantes a publicar y publicar con ellos, porque no solo crecen ellos, sino que crecemos nosotros. Con cada publicación que hacemos, ya sea revisión, caso clínico, artículo original, vamos creciendo poco a poco, adquirimos nuevos conocimientos. Y pues tenemos que tratar de ir formando a los muchachos, porque en un futuro ustedes son los que nos van a tratar. Entonces el material de calidad se comienza a trabajar desde pequeño. Y si queremos tener material de calidad, tenemos que poner de nuestra parte también, tratar de motivarlos, hacer lo que crezcan. Sí, es difícil. La parte de investigación en docencia a veces por diferentes requerimientos de la universidad, de trabajo, familiar, cuesta un poco. Pero siempre tenemos que encontrar un momento pequeño, una pequeña parte del día donde podamos trabajar en esa parte. Y la idea es motivar a los muchachos que están abajo, que cualquiera puede publicar. Simplemente buscar la voluntad y que siempre hay personas, no solo soy la universidad, hay varios docentes que han contribuido, que tienen tiempo, que son los de acercarse para ver de qué forma pueden mejorar y de esa forma pues ir creciendo en su formación académica, pero también como profesionales. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. Sé que en unos momentos va a tener que salir por otros compromisos, pero le doy las gracias a nombre de Gimúnicas también por haber aceptado la invitación y por habernos acompañado el día de hoy y por darnos sus muy valiosas recomendaciones en este mundo de la investigación científica. Muchas gracias por la invitación y espero que sigan adelante y que vayan creciendo. Y todos los que les puedan apoyar, siempre con gusto. Recuerden que ahorita ustedes son el presente, pero también van a ser el futuro de la investigación de la universidad y del país. Así es. Y que ese mensaje se multiplique y se transmita a todas las personas, estudiantes, docentes y todos los individuos en toda Latinoamérica que están interesados en impulsar la ciencia. Ahora me gustaría pasar con Esther para ver desde el punto de vista del estudiante qué recomiendan ustedes en este artículo y a nivel personal también tus reflexiones sobre cómo poder incentivar de manera adecuada a los estudiantes. Muchas veces como docentes tenemos una perspectiva, tal vez algunas veces sesgada por la historia, pero ¿cuál sería tu recomendación y cómo lo ves tú desde el punto de vista de alguien que actualmente está en pregrado cursando
tus estudios y que estás muy interesada en la investigación científica. Entonces, ¿qué recomendaciones dan a los estudiantes? Que muchos de los cuales probablemente nos están escuchando en este momento. Bueno, regresando un poco a los retos como estudiantes en pregrado, yo como opinión personal siento que las clases de metodología de la investigación y medicina basada en evidencia están muy abajo en el pensum académico. Estas son de las primeras clases que uno lleva en la carrera y donde los estudiantes aún no comprenden la importancia de estas. Estas materias no se vuelven a reforzar en los otros 7 años restantes de la carrera y entonces esto se vuelve una necesidad de capacitación de los estudiantes en esta área. Un profesor, un docente de la universidad nos decía que medicina basada en evidencia es una clase que se debería de llevar todos los periodos de la carrera. Y los estudiantes aún no han tenido un proceso formativo en investigación, entonces no tienen una idea clara de dónde dirigir este interés científico, no saben qué investigar y siempre, en ejemplo de estas clases, siempre quieren tener una investigación que no demande mucho tiempo y que no cueste mucho, aunque eso signifique investigar sobre algo que a ellos tal vez no les interesa. Entonces no existe un compromiso real por parte de los estudiantes. Se siente más como una obligación para poder cumplir un requisito académico que está establecido por una clase y tener una nota aprobada. Y cuando estas personas ya están en años superiores, hubieran deseado poder haber prestado más atención en estas clases, pero incluso estas clases mencionaban algunos artículos que también habían hecho una investigación, habían dicho los puntos más importantes de la investigación en pregrado, que estas clases de metodología en investigación se traducen en una presentación de conceptos obsoletos y técnicas sin aplicación útil y práctica, y que esto más bien desmotiva a los estudiantes porque lo consideran como algo complicado. Entonces tampoco hay que limitarse a estas asignaturas de metodología porque se demostró que no motivan a los estudiantes. Entonces no existe una cultura de investigación formativa. La mayoría de los estudiantes no saben, cuando están llevando estas clases, no saben lo que están investigando o lo hacen a la carrera y a última hora. Entonces, cuando llega el momento de realizar la tesis, pues esto se vuelve a repetir. Lo hacen por obligación y al graduarse eso queda olvidado, exceptuando algunas excepciones, valga la redundancia. Sí. No, muy interesantes los puntos que tocas ahí y bueno, puedo decirlo desde mi propia experiencia también, que tienes toda la razón. Medicina basada en evidencia a veces tal vez está muy temprano y una de las cosas del cerebro es que fija conocimiento de acuerdo a la necesidad que tiene, ¿verdad? Esa es una característica fundamental del cerebro, cómo aprende. Si no nos sirve, el cerebro dice, bueno, estoy procesando gigas de información visuales a cada segundo para estarme acordando del número necesario para tratar que vi hace 20 años. Entonces tienes mucha razón que a veces puede haber información que debería de repetirse a lo largo del tiempo. Y otra cosa del cerebro es que, bueno, por la utilidad práctica que tiene algo, se mantiene. Obviamente, bueno, y eso pasa en todas las especies. O sea, todos los seres, los organismos, por ejemplo, saben bien cómo llegar a su alimento, dónde se encuentran los alimentos. Incluso nosotros en nuestro refrigerador probablemente, si nosotros estamos viendo, no sé, Netflix o estamos viendo Disney, tal vez estamos en el sofá y empezamos casi hasta podemos ver un mapa mental de la refri dónde están las cosas dónde están las cosas que nos gustan. Y eso es porque al cerebro le interesa esa información. Entonces, claro, si la investigación científica se toma como un requisito, se hacen cosas, como dices, que no interesan, no hay un interés real, entonces el cerebro lo va a descartar. Entonces es importante también que tienes toda la razón, que hayan proyectos que sean apasionantes, algo así como que también la persona que haga ciencia y los estudiantes de pregrado sientan que de hecho están resolviendo algún problema o que están participando en algo que va a impactar a la sociedad, que va a impactar positivamente a todo el colectivo. Y es que para eso sirve la ciencia también, es
para despejar curiosidades, pero también tiene una parte fundamental que es la resolución de problemas. Es decir, nos enfrentamos a un obstáculo, a un reto, y es a través de la ciencia y con su método que nos permite buscar las soluciones más apropiadas para poder resolver esos elementos que tenemos. Y nuestra sociedad en Honduras y en toda Latinoamérica, bueno, estamos llenos de cosas por resolver. Así que debería ser fundamental enseñar medicina basada en evidencia dentro de un contexto que sea interesante también y donde se puedan aplicar esos conceptos, como dice, para que no se vayan olvidando con el tiempo. Y el otro punto que mencionaste es que es la tesis. Bueno, Olman, me imagino, no sé, Olman, cómo vas con la tesis hasta el momento. Ahí ya tiramos el moco tendido, pero ahí vamos. Perfecto. Vamos, pero estamos sufriendo, pero ahí vamos bien, estamos motivados, emocionados con el proyecto de tesis que Sí. estamos y esperamos poderlo publicar. Ahorita lo que estamos esperando, mejor dicho, es la aprobación del comité de ética para hacer las cosas bien desde el inicio. Precisamente eso iba a mencionar de la cultura que tienen ustedes dos, por ejemplo. Ya están pensando en proyectos desde el punto de vista, ok, voy a hacer la tesis y luego la voy a publicar. Es decir, están pensando inmediatamente, solo el hecho de que estén pensando en publicarlo es porque piensan que va a haber algo útil para la sociedad de lo que ustedes están haciendo. Entonces, eso es muy interesante. Ese concepto y esa cultura, y para todos los que nos escuchan, por eso es importante también utilizar el método científico, la ciencia, la investigación, porque surge ese tipo de pensamiento. Entonces, muchas veces en nuestro sistema la tesis se toma como un requisito de grabación, como muy bien lo dijo Esther, y no se traduce en algo que llegue a toda la sociedad. Es decir, se escribe y tal vez la única persona que ve la tesis es quien hace la tesis y tal vez las personas que estuvieron presentes en la defensa, al menos en nuestro sistema. Pero, ¿cómo cambiaría el constructo de conocimiento de Honduras? Por ejemplo, el hecho de que esas tesis se conviertan en una publicación, en un artículo. Y quiero resaltar algo también que vi que leí en su artículo, y es precisamente con lo de la tesis. El hecho de cambiar el formato de tesis, el formato que existe, en un formato que vuelva más sencillo el hecho de poder publicar la tesis. Entonces, eso me pareció súper bueno, una recomendación increíblemente bajo el punto de contexto que tenemos, y es algo también que quisiera resaltar de lo que mencionaba Esther y lo que menciona ahora Olman, que le salió natural a la hora de hablar sobre su tesis. Entonces, me parecen las recomendaciones que hacen y que se encuentran en su artículo sumamente acertadas, y los invitamos a todos los que nos escuchan a revisarlo. Recuerden que ahí va a estar el link al artículo. Y bueno, para ir cerrando, igual me gustaría preguntarles a ustedes cómo sueñan ustedes hacia futuro, a Honduras y Latinoamérica en general en cuanto a la ciencia. ¿Creen ustedes que va a ser posible tener un ecosistema, un ambiente que promueva todas estas herramientas? ¿Y cuál es su perspectiva en general al futuro, viendo hacia adelante? Que, como decía el doctor Jeffrey, son ustedes los que van a llevar esa antorcha. Bueno, a Esther primero, y luego le preguntamos a Alma. No, sí lo miro un poco factible, ya más a futuro.
sería bueno hacer un estudio más formal donde evalúe el estado de interés y participación de los estudiantes en el pregrado de medicina en investigación. Y pues, no, o sea, el artículo, si miramos, está enfocado en 3 perspectivas: en la de la institución, la del docente, la del alumno. La de la institución es muy importante y como la que tiene más peso. Si esa pudiera ser un gran cambio, más adelante Honduras se llenaría de bastantes investigadores. Perfecto, y que se necesitan. Estaba leyendo también en su artículo, mencionan una cifra peculiar. Dice: sin embargo, es preocupante el descenso de médicos investigadores registrado en las 2 últimas décadas, de 3,9% a un 2%, evidenciando la indiferencia de la formación médica hacia la investigación. Me pareció un dato perturbador, como dice Luisito, Luisito Comunica. Y bueno, todas estas recomendaciones que están dando, me parece que van a ayudar al futuro, y que ustedes están formando parte del cambio de ese dato. Olman, ¿cuáles son tus perspectivas hacia el futuro? Claro, como lo mencionaba Esther y lo discutimos en el artículo, claro que se necesita apoyo a través de la institución de nuestra alma mater, que haya apoyo a través de ella, que hayan capacitaciones. A mi experiencia propia, algo que me sirvió bastante fue hacer pasantías de investigación en revistas científicas, entonces sería interesante poder hacer ciertos intercambios. También coordinar talleres, congresos y demás. Quiero comentar algo. El doctor Jeffrey, yo recuerdo cuando empezábamos nosotros en estos temas de investigación, que nos apadrinaba con casos de los que él tenía en su clínica, ya sea privada o en el hospital donde él trabajaba, y nos compartía los casos para que nosotros los discutiéramos y demás. Entonces recuerdo que nos iba introduciendo así, presenten póster. Ya después, cuando se sientan más seguros, vayan con congresos. Y luego, nunca se olviden en hacer la publicación formal del manuscrito. Entonces, todas estas experiencias que tuvimos nos fue dando cancheo, dando seguridad para hablar en público y demás. Incluso en el mismo manuscrito comentamos que la investigación científica no solamente da su reputación académica o científica, sino que también, valga la redundancia, sino que también da habilidades de pensamiento crítico, da ayuda a que aprendamos a trabajar en equipo, da oportunidades en todo sentido para becas, para empleo y demás. Entonces, es importante que tengamos el apoyo a través de las instituciones, de nuestra alma mater, que tengamos orientación de personas que ya hayan publicado, y que como estudiantes tengamos el interés de involucrarnos en todas estas actividades. Entonces, en relación a la proyección, veo que si hay apoyo por parte de la institución de estos 3 actores claves que hemos mencionado, podemos sacar el nombre de Honduras adelante. Y ya vemos que ya han habido ciertos personajes anteriormente, como el doctor Salvador Moncada, entre otros. Entonces, y usted no queda atrás. Vale. Entonces, sí. usted es el hijo pródigo de la católica. No. Ahí Esther está, tiene un comentario por ahí. Sí, solo olvidé mencionar, como ustedes decían, la investigación no se culmina hasta que se hayan publicado los resultados. Y también que las ventajas de la investigación en el pregrado va a influir en la contratación de docente, promoción laboral, dignos salarios, la reputación. También genera competitividad del estudiante para poder elegir un trabajo o la residencia, y genera oportunidades de empleo. Independientemente del tipo de investigación que se realice, ese ya le sirve como respaldo al estudiante para su futura práctica profesional. Y tampoco olvidar que la investigación sin ética no es investigación. Y también comentar que una vez que nosotros investigamos, también nos ayuda a dar una mejor calidad asistencial a nuestros pacientes. Claro. Porque nos ayuda a un pensamiento crítico. Entonces, dejando por aparte las cuestiones de reputación, de todo eso que hemos comentado, pienso yo que nos ayuda a dar una mejor asistencia médica a nuestros pacientes, que claro, es lo cual nosotros vivimos y gira todo esto. Claro, sí, si vemos al final la ciencia y la investigación en ese sentido tiene múltiples
ámbitos en donde la verdad, o por los que debería ser incentivado y que deberíamos de promover y hacer todavía mucho más investigación en Honduras y en toda Latinoamérica. Como vemos, es cierto lo que menciona Esther en en todo el mundo, en academia, en la parte laboral y todo, el antecedente de investigación es bastante relevante. Y luego por la parte de la misma curiosidad, es decir, incluso la personal, es decir, digamos que, no sé, tengan algo en ciencia que le llame la atención, algo en medicina, es decir, quisiera saber cómo poder resolver esto de esta enfermedad en particular, diabetes, hipertensión, por poner algunos ejemplos, incluso para resolver ese enigma interno que uno tiene, es importante saber la metodología para alcanzar la respuesta. Entonces, eso a nivel personal en cuanto a la curiosidad. Y finalmente el lado humano que menciona Olman, que es sumamente importante, y es cierto que el hecho de encontrarse constantemente con estos problemas científicos y la manera de afrontarlos, al final se traducen en una mentalidad, en una forma de abordar los problemas que vienen a impactar sobre la atención de los pacientes, porque, bueno, cada paciente que llega es una historia distinta y una forma, y hay que hacer mucho trabajo de deducción, de cómo recoger los datos, incluso cómo manejar los datos a nivel cerebral, a nivel de los antecedentes del paciente, pueden definir el hecho de dar un diagnóstico correcto o un diagnóstico incorrecto y, por tanto, el manejo. Así que, bueno, la investigación tiene muchas ventajas desde todo desde todas las perspectivas por lo que se aborde. No sé si tienen algún comentario final. Bueno, invitar a aquellas personas que primero sigan nuestras redes sociales para que se eduquen. Y segundo, que un buen paso para empezar a aprender a investigar es acercarse a ciertas asociaciones académicas. Por ejemplo, los que estamos en la Católica nos podemos acercar a Unica y demás, que es una buena plataforma para crecer. Perfecto. Y Esther, no sé si tienes algunas palabras finales. No, sí, muchas gracias por el espacio y esperamos poder haber plantado, aunque sea un poco de motivación en las personas, no solo acercarse a asociaciones científicas, sino también a un docente de confianza, ya que ellos son los que incentivan, los que motivan, los guías, mentores que nos ayudan en todos estos procesos. Perfecto. Y bueno, y ustedes mismos, es decir, como vemos con Olman, con Esther, y estoy seguro que Esther probablemente ya está incentivando a estudiantes de medicina para hacer investigación con todo el trabajo que está haciendo. Y bueno, así vamos impulsando entre todos el trabajo, la ciencia, y al final para generar elementos positivos para la sociedad, para que nuestro país en general se vaya desarrollando. El desarrollo de un país pasa por la investigación científica también, eso es fundamental. Entonces, muchas gracias a los dos también porque están formando parte de todo ese motor que finalmente va a impactar la vida de todos en múltiples niveles. Entonces, bueno, muchas gracias por haber aceptado ustedes dos también la invitación a poder conversar sobre su más reciente artículo. Muchas felicitaciones también por ello y muchas felicitaciones por todos los artículos que han estado publicando, que los invitamos por ahí también a buscar a Esther Pinel y Olman Gradis. Seguramente por ahí están todas sus publicaciones por ahí en Google Académico, probablemente los pueden encontrar. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado a la invitación. Como decía Olman, los invitamos también a seguir nuestras redes sociales, nuestro YouTube, Spotify, Apple Podcasts, estamos
como Gimúnica o Gimúnicas, nos pueden googlear y por ahí encontrarán información que tal vez les resulte interesante. Y aquí pues vamos a seguir con más episodios después, explorando el mundo, la curiosidad, la ciencia, la filosofía y la medicina. Muchas gracias a los dos y nos vemos en otro episodio.